Agresiones físicas, sexuales, patrimoniales y asesinatos son algunas modalidades de la violencia que sufre la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual en Nicaragua, según ha documentado el Observatorio LGBT, que monitorea las violaciones a sus derechos humanos. No son percibidos como personas en Nicaragua, mucha de esta comunidad. Incluso hay mucho odio, hay mucha discriminación. El informe del Observatorio LGBT ha documentado 108 agresiones entre enero y septiembre de este año, de las cuales 8 son homicidios. Organismos de derechos humanos alertan que en Nicaragua persiste la discriminación contra esta comunidad. Hay muchas mujeres trans que han sido asesinadas por una cuestión de odio. Hay muchos crímenes de odio que no se han resuelto, que siquiera se han abierto un expediente judicial. Aunque el gobierno de Nicaragua no se ha referido a los resultados de este informe, la Estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mantiene una campaña contra la discriminación a través de una cartilla. Para propiciar el diálogo en las familias nicaragüenses, la aceptación, el respeto, el amor, el fortalecimiento de esos valores que son nuestros como país hacia las personas con una orientación sexual diversa. No obstante, colectivos de derechos humanos afirman que el Estado no tiene políticas orientadas a proteger a la comunidad LGBT y tampoco hay una ley que les permita el matrimonio o la unión de hecho. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció los primeros avances de la investigación del homicidio de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, cuyo cuerpo fue localizado y decapitado el pasado 6 de octubre. Iba a acudir a Petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica. Se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde ya del cuerpo sin vida del alcalde. Luego de que el alcalde fuera asesinado, Gustavo Alarcón Herrera fue elegido para ocupar de manera interina la presidencia municipal de Chilpancingo. La verdad es de que es muy triste porque pues nosotros nos dedicamos profesamente a eso, a servirle a nuestro pueblo. Tras la presentación de las estrategias federales de seguridad, el secretario Harfuch visitó la ciudad de Culiacán para reunirse con el gobernador de ese estado, Sinaloa, luego de la crisis de violencia que viven varios municipios desde el pasado 9 de septiembre. En primer lugar, que se mantiene reforzado el apoyo de la Federación. Luego se va a concentrar personal activos de la Guardia Nacional. Por su parte, la presidenta de México aclaró que no habrá una guerra contra el narcotráfico. Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar. La violencia en México sigue siendo uno de los principales desafíos para el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien apenas lleva una semana en la presidencia. Los recientes ataques reflejan el poder de los grupos criminales en diversas regiones del país. Los enchufados son, según el presidente Nicolás Maduro, el segundo enemigo a vencer por su gestión, después de lo que califica como conspiraciones en su contra. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal. Esa suerte de élite emergente, señalada de enriquecerse por sus negocios con el Estado, es identificada por la ciudadanía por trasladarse en grandes camionetas en ocasiones sin matrícula y por levantar edificios, tiendas y restaurantes opulentos en poco tiempo. Son como parásitos, o sea, se alimentan del hambre ajeno, de las condiciones y de todas las cosas del país, ¿me entiendes? Todas las ayudas sociales que son para el país se las chupan ese tipo de parásitos. Bueno, esos son unos vampiros, eso lo que hacen es robar al gobierno y al pueblo. Pero ¿cómo recibe la sociedad la declaración de Maduro contra los llamados enchufados? Entonces tiene que empezar por su propia familia, porque más enchufados que ellos no hay. Está bien, porque esos son los que están desangrando y han estado participando, son compartícipes, ¿me entiendes?, del desastre que hay. Esos son los que los mantienen a él en el gobierno. Eso es mentira. Esos no van a desenchufarse. En todo caso, Maduro dice que ha recibido puñaladas de miembros de su propio círculo que han cometido actos de corrupción.
A comienzos de este año, el ministro de Petróleo Tarek El Aissami fue detenido por ser parte de una red de funcionarios y empresarios que se apoderó del dinero proveniente de la venta del hidrocarburo. Ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción en toda su forma. La ONG Transparencia Internacional ubica a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo, después de Somalia. Alega que en la nación sudamericana se han malversado miles de millones de dólares para beneficiar a unos pocos individuos poderosos. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. La noticia fue confirmada a la víspera por el Departamento de Estado. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, su ex vicepresidente Jorge Glass y sus familiares fueron considerados inelegibles para entrar a Estados Unidos, debido a su implicación con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos. La noticia fue rechazada por sus partidarios cercanos. Esto es una intromisión en la campaña electoral del Ecuador. Lo que busca es básicamente intentar redireccionar la campaña electoral ante el fracaso del actual presidente, que es además candidato. El exmandatario, a través de su cuenta en X, señaló, entre otras cosas, que se trató de un distractor para desviar la atención del desastre del gobierno de Daniel Noboa en su peor momento. Para el estratega político mexicano Germán Trejo, el anuncio constituye un mensaje para la región. Yo creo que este es un mensaje político de suma importancia que los Estados Unidos y el gobierno mandan no solamente a el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, sino a toda una cadena de corrupción. Según Washington, Correa y Glass abusaron de sus cargos como expresidente y exvicepresidente al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. El presidente podrá decir que es correcta o incorrecta, que es justa o es injusta, pero al final del día el presidente está sentenciado. Tras dejar el poder en 2017, Correa fue sentenciado por actos de corrupción en ausencia, debido a que trasladó su residencia a Bélgica, mientras que Glass está recluido en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera de La Voz de América para Tele Aruba. Según un reporte de la Agencia Meteorológica de la ONU, la reducción de los caudales de los ríos en el mundo cayó a mínimos históricos, lo que pone en peligro el suministro de agua para la humanidad. El 2023 fue el año más seco para los ríos del mundo en 33 años. Segundo, los glaciares de todo el mundo perdieron la mayor cantidad de agua en los últimos 50 años. Y tercero, el ciclo del agua se está volviendo más errático. Los principales ríos en el mundo, tales como Mississippi, Ganges, Mekong y los de la cuenca del Amazonas, están en niveles críticos. Unos 3.600 millones de personas enfrentan un acceso limitado al agua durante al menos un mes al año, y para 2050 esta cifra podría aumentar a 5.000 millones, según la agencia de la ONU. En Manaus, Brasil, habitantes junto al río Madeiro ya sienten los efectos. En esta agua no se puede bañar. Para conseguir agua para beber tenemos que salir fuera de la comunidad y a veces ni siquiera allí. Según el informe de la ONU, el calor récord del año pasado también resultó en las mayores pérdidas de masa de los glaciares del mundo en 50 años, y en general el 50% de las cuencas hidrográficas mundiales mostraron condiciones anormales, lo que redujo la disponibilidad de agua para la agricultura y la industria. Los altos caudales del verano provenientes de los glaciares que se derriten van a desaparecer porque ya no habrá almacenamiento. Por lo tanto, si el glaciar desaparece, eso cambiaría completamente el proceso hidrológico y las condiciones de los ecosistemas, además de la disponibilidad de agua para los agricultores, etc. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Tele Aruba.